Vaya, chicos. Como ya les decía, se llama fenómenos electromagnéticos la unidad que vamos a estudiar, y lo que voy a tratar de hacer es explicar un poco la guía que ustedes van a tener, ¿verdad? Y el propósito de esta clase es explicar por qué sucede el magnetismo, cuál es el origen del campo magnético. Eso es lo que tiene que quedar claro al final de la clase. Así que para comenzar a explicarles, les voy a poner un video. Y quiero que en este video ustedes me digan, bueno, ustedes capten de dónde viene la palabra magnetismo, y luego con otro video que lo origina. Lo primero que hay que conocer es de dónde proviene el término histórico de magnetismo. El término proviene de la ciudad antigua de Grecia llamada Magnesia de Tesalia. En este lugar se encontraban minerales que por sus propiedades de atraerse y repelerse resultaban muy curiosas. Dado el lugar en el que se encontraban, a estos minerales se les dio el nombre de magnetita. Ahora, ¿qué es lo que origina el campo magnético tanto en los imanes como en estas magnetitas? Lo origina el electrón. Ustedes saben que el electrón gira alrededor del núcleo, y no solo eso, sino que él también tiene algo que se llama spin. ¿Sí han oído de él, verdad? Sí. Right. ¿Qué es el spin? ¿No es la dirección en la que gira el electrón? Ajá, muy bien. El spin es el giro que el electrón tiene sobre sí mismo, ¿verdad? Sobre su mismo eje. Entonces, como vamos a ver más adelante, se ha descubierto que las cargas en movimiento generan magnetismo. Y es por eso que se origina, ¿verdad? Por esas cargas en movimiento. Y en esencia, por los electrones que componen a esas sustancias o esos cuerpos. No todos los materiales pueden ser imanes o pueden ser atraídos por un imán. Los imanes que sí pueden hacerse imán se les conoce con el nombre de materiales ferromagnéticos, como ven acá. Entre esos tenemos el acero, el cobalto, el hierro, el níquel, el gadolinio y el neodimio. Esos son los materiales ferromagnéticos por excelencia. De los imanes más poderosos que tenemos están hechos de neodimio, ¿verdad? Que incluso en las computadoras están usando ese tipo de material. ¿Qué es lo que sucede con los materiales ferromagnéticos que no sucede con los otros materiales? Les voy a explicar acá. Se ha tratado de explicar de esta forma, no es que se vea así, ¿verdad? Pero los compuestos están formados o divididos por algo que se les llama dominio, y que están representados aquí en este dibujo por estas flechitas. En todos los materiales los dominios están así, desordenados, pero los materiales ferromagnéticos, al ser sometidos a un campo eléctrico o a un campo magnético, se ordenan los dominios en la dirección al campo y quedan así. Si yo le pongo un campo eléctrico o un magnético a un pedazo de hierro, este se convierte en un imán. Sus dominios se ordenan. Si yo hago esto mismo con un pedazo de madera, no va a pasar absolutamente nada. Los dominios van a quedar ahí como que no se les ha puesto ningún campo no hay influencia, ¿verdad?, del campo sobre ellos. ¿Preguntas de por qué funciona así este tipo de materiales? No. Señor, Hola. ¿cómo dijo que se llamaban las flechitas? Las flechitas. Sí. Dominios.
Eh, Tal vez les surja a ustedes la pregunta si un imán, después de hacerse imán, puede dejar de serlo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que ya ese pedazo de hierro que convertimos en imán o ese pedazo de neodimio que convertimos en imán ya no puede volver a ser solo un pedazo de neodimio? Pienso que con el paso del tiempo, la entropía va a actuar por su cuenta. Muy bien, ¿alguna otra opinión? Yo creo que también por otros factores se puede hacer como un calor. Muy bien. Fíjense que sí pueden perder el orden. De hecho, si se golpean, se le da un golpe muy fuerte, algunos materiales que tienden a ser como muy débil el ordenamiento de los dominios, y se le da un golpe fuerte, se empiezan a desordenar los dominios y poco a poco va perdiendo como potencia el imán. También con el calor, ¿verdad? Hay una temperatura que se llama temperatura de Curie, así como María Curie, que al llegar a esa temperatura un imán deja de ser imán. Esa temperatura no es la misma para todos los materiales, sino que si es hierro tiene una temperatura, si es cobalto tiene otra, es propia de cada material. Pero a esa temperatura se ha descubierto que se le quita el efecto magnético a los materiales. ¿Preguntas hasta acá? Bye. Entonces, el hecho de que yo pueda agarrar un pedazo de metal y pueda hacerlo imán, obviamente de los metales que ya hablamos, no todos los metales, esto me origina a tener algunos tipos de imanes. Tengo imanes naturales, que ya hablamos de eso, que son las magnetitas. Algunas personas se han preguntado por qué solo en esta región de Asia Menor existen estas piedras y no existen en toda la Tierra. No se sabe por qué, solo hay algunas teorías. Una de las teorías más reconocidas dice que lo más probable es que haya caído un trueno muy grande ahí, una descarga eléctrica muy grande, y haya magnetizado la Tierra. Y por eso es que ahí sí hay magnetitas y en otros lugares no. Pero no se sabe, solo es una teoría. Y tenemos también imanes artificiales, que son los que nosotros conocemos, que ponemos en la refri, ¿verdad? Estos imanes artificiales pueden ser de dos tipos. Pueden ser imanes permanentes o pueden ser imanes temporales. Los imanes permanentes son esos que tenemos en la puerta de la refri, que ayuda a cerrar bien la refri, o que los usamos para dejar un mensaje ahí en la refri para pegar un adornito. Y los temporales, entre los más conocidos de los temporales está el electroimán. ¿Han visto en esas películas? Creo que aquí tengo una imagen de un electroimán. Aquí está, ¿verdad? Que los ayudan para agarrar chatarra, o a veces agarran un auto y lo van a triturar y lo llevan. Estos electroimanes son temporales y funcionan así como se explica aquí, ¿verdad? Este es un ejemplo nada más. Tengo un pedazo de hierro aquí y le enrollo alambre y lo conecto a una pila. Cuando la electricidad empieza a fluir por el alambre, se crea un campo eléctrico y ese campo eléctrico ordena los dominios del material ferromagnético y se convierte en un imán. Pero si yo le quito la pila, deja de ser imán. Se vuelve un pedazo de hierro nada más. Entonces algo así funciona en los electroimanes. Ese es el principio nada más, ¿verdad? Ahora, esto del magnetismo que tienen los imanes es algo invisible, no lo podemos ver, solo vemos el efecto de esto. Así como aprendimos cuando estábamos viendo campo eléctrico, ¿se acuerdan que no podíamos ver la influencia de la carga en el entorno, pero hay una influencia? Igual pasa con los imanes, no podemos ver la influencia, pero hay una influencia en su entorno. Si yo acerco un imán con otro, pueden atraerse o pueden repelerse, dependiendo de las partes del imán que yo acerque entre sí.
a la distancia. ¿Cómo se llama a ese entorno en el cual el imán tiene influencia? Se llama campo magnético. Y se define igual que el campo eléctrico, ¿verdad? Decíamos que el campo eléctrico era la influencia que una carga tiene en su entorno. Igual el campo magnético es la influencia que un imán tiene en su entorno. Y se va a representar con una B mayúscula. Es un vector. Este campo magnético se mide en el sistema internacional en unidades de Tesla. Pero también es bien usado la unidad Gauss para medir el campo eléctrico. Entonces, ¿qué características tienen las líneas de campo? Bueno, las líneas de campo tienen varias características. Una de ellas es que sale del norte y entran al sur. Son líneas cerradas. Siempre salen del norte, entran al sur, pasan por el centro del imán y vuelven a salir. Creo que el dibujo de abajo lo representa bien. Sí, aquí está. Siempre tienen esa dirección. Salen del norte y entran al sur. Y vuelven a salir. Entonces son líneas cerradas. Otra característica es que nunca se cortan entre sí. Y la otra característica es que las puedo encontrar a través del uso de una brújula. La aguja de la brújula siempre va a apuntar en dirección hacia donde van las líneas de campo. Una vez, bueno, más de una vez han preguntado eso en la PAES, ¿verdad? Que si yo pusiera, por ejemplo, aquí una brújula y me dan el dibujo a dónde está el norte y el sur del imán, hacia dónde apuntaría la aguja de la brújula. Entonces, esta aguja siempre apunta en dirección a las líneas de campo. Como ya sabemos que sale del norte y entran al sur, dependiendo de la posición que me den, así yo puedo intuir hacia dónde iría la aguja. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Vale. Esto ya les dije que tenía en Tesla. Ahora vamos con los imanes, que son como la parte más representativa del magnetismo. En esto que van a basar ustedes su tarea de la infografía. ¿Cuáles son las características de los imanes? Las características de los imanes es que poseen dos polos, uno llamado polo norte y otro llamado polo sur. ¿Por qué se llaman así? Por la siguiente característica que les voy a explicar. Si yo tengo un imán y lo cuelgo del centro de gravedad para que quede en equilibrio y lo dejo que gire libremente, se van a dar cuenta ustedes que siempre uno de los lados apunta al norte y el otro lado apunta al sur, siempre. Por ejemplo, en este dibujo que tengo acá, un lado está pintado de rojo y otro lado está pintado de verde. Pues vamos a notar que el rojo siempre va a apuntar hacia el mismo lado y el sur siempre al mismo lado. Y esos lados son el polo norte de la Tierra y el polo sur de la Tierra. Entonces, el lado que apunta al norte se llama polo norte del imán y el lado que apunta al sur de la Tierra se llama polo sur del imán. De ahí es que viene el nombre. La otra característica que es bien importante es que polos iguales se repelen y polos distintos se atraen. Que creo que ya han jugado con eso cuando eran niños, ¿verdad? También esta característica es bastante importante. No existen los monopolos magnéticos. ¿Eso qué significa? Imagínense que yo quiero agarrar un imán y digo, justo aquí en el centro, que se llama línea neutra de ese centro, yo lo voy a cortar para obtener el polo norte de un lado y el polo sur del otro. No se puede. La sorpresa que me lleva es que al partir el imán se convierten en mini imanes, cada uno con un polo norte y un polo sur. Si yo vuelvo a partir este imán, de nuevo voy a obtener dos imancitos completos con polo norte y polo sur. Incluso cuando se les ha caído a ustedes un imán y se les ha quebrado un pedacito, se pueden dar cuenta que ese pedacito tiene polo norte y polo sur también.
No sé si quedan claras las características de los imanes o hay alguna pregunta o algo que quieran compartir. ¿Todo bien, chicos? Vale. Entonces vamos con otra parte importante del magnetismo, que sería el magnetismo terrestre. Hay algunas teorías, podría decirse, bastante aceptadas de por qué surge el campo magnético de la Tierra. A ver, me gustaría escuchar, antes que lean, porque algunos me han hecho trampa allá, me gustaría escucharles a ustedes y me digan qué saben del campo magnético de la Tierra. Que está influenciado por los metales que se encuentran en el núcleo de la Tierra. Perfecto, muy bien. ¿Y qué metales hay en el núcleo de la Tierra? ¿Alguien sabe? Allá por tercero o cuarto grado creo que estudiamos el núcleo de la Tierra. En su mayoría es hierro lo que está en el núcleo de la Tierra, ¿verdad? Y también tiene níquel, entre otros metales, que son metales líquidos. Y siempre se ha creído que este núcleo líquido de materiales ferromagnéticos son los que originan el magnetismo terrestre. Pero hay una pregunta respecto a esa teoría. Si hablamos que hay una temperatura que se llama temperatura Curie, ¿y a qué temperatura está el núcleo de la Tierra? ¿Será que a una temperatura muy alta o muy baja o normal? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué saben ustedes? Es una muy alta, es similar a la que hay en la capa exterior del Sol. O sea, ahí todos los metales están derretidos y están en movimiento. Perfecto. Si no, miren cuando hace erupción un volcán, ¿verdad? La temperatura en la que sale la lava. Entonces, si está a una temperatura tan alta, y ya descubrimos que a temperaturas altas no existe el magnetismo que podría originar el campo magnético de la Tierra. A ver, alguien que me ayude a pensar y me diga. Ahora solo se me ocurre el Sol, pero no sé. Que el Sol lo origina. Puede ser si está girando y se mantiene siempre. Y ahora si la misma masa genera uno. O sea, yo siento que puede ser entre el Sol y la masa de la Tierra, pero no sé. Fíjate que dijiste cuál es otra de las teorías que ahorita es la más aceptada. Durante muchos años fue aceptado eso de que el núcleo de la Tierra, por tener materiales magnéticos, es la que lo genera. Pero últimamente, no tan últimamente, pero es más reciente que lo anterior, dicen que es por el movimiento de la Tierra. Ustedes saben que al girar la Tierra, el centro líquido también gira a su propia rapidez, ¿verdad? Más rápido que a lo que gira el centro, a lo que gira la Tierra misma. Y ese giro, como hace que el material se cargue eléctricamente, y esas cargas al girar es que generan el campo magnético. Ahora, la PAES también ha preguntado, yo sé que ya no van a tener PAES, pero estas preguntas van a andar por lo mismo, no creo que se salgan mucho del esquema. Ya han preguntado qué genera el campo magnético de la Tierra. Así que su respuesta tiene que ir por alguna de esas dos teorías. No vayan a descartar porque digan, no, esa ya quedó obsoleta y la seña explicó otra cosa. Tienen que tener ahí el criterio, ¿verdad? No sé qué tan actualizadas van a estar las preguntas. ¿Sí me explico, chicos? ¿Tienen preguntas al respecto? Sí, bueno, no tengo preguntas, yo lo voy entendiendo, pero Ajá. lo que acaba de decir me salió de chiripa. Ah, vaya, ya ves, la lógica Yo sí, sí tengo una pregunta, señor. dime. ¿Qué podría pasar, hipotéticamente, si el giro de los metales que se encuentran en el centro de la Tierra o sea, se detuviera? Si el campo electromagnético de la Tierra dejara de existir, ¿qué podría pasar? Ah, muy bien. Qué lástima que no vamos a poder ver el video que tenía preparada para esa parte, pero fíjense que
el campo magnético no es solo por ganas de que esté ahí, ¿verdad? O porque quizás se ve bonito del espacio, tiene un propósito de que eso exista. Y la razón principal de que existe un campo magnético es que protege a la Tierra de las tormentas solares y toda la energía que eso implica. Si el campo magnético de la Tierra dejara de ser, se achicharraría debido al Sol. Y obviamente nosotros también, ¿verdad? Ah, es que fíjese que casualmente, así me da casualidad como hace unas 2 semanas con mi papá estaba viendo una película que trataba específicamente de eso, del que el centro de la Tierra, los mentales habían dejado de girar y sucedió una gran catástrofe y todo el mundo se terminaban y tormentas eléctricas y todo explotaba porque se habían dejado de girar. Y fíjate que de hecho hay un lugar ¿cómo se llama? En Canadá, que es donde está el origen del campo magnético. Espérame, les voy a enseñar creo que tengo ese dibujo aquí. Aquí se puede ver cómo defiende, ¿verdad? El Sol está lanzando bastante energía y el campo magnético es el que protege de eso. Quiero ver si tengo este dibujo para explicarlo. Ya voy a regresar ahí por eso. Bye. Aquí acuérdense que es como una ruedita, ¿verdad? Entonces es como una esfera sobre otra esfera el campo magnético. Aquí en el centro queda como un agujero y ese centro queda sobre una ciudad de Canadá. Entonces, varias veces ha habido catástrofes en esa ciudad debido a que ha entrado alguna sobrecarga eléctrica debido a las tormentas solares. Y lo que sucede es que hay cortocircuitos en los cables de alta tensión y queda oscura la ciudad debido a la sobrecarga. Entonces esas películas están basadas como en hechos científicos, ¿verdad? Medio se averiguan de qué puede pasar y realmente las hacen en función a eso. Muchas personas piensan pensaban que en el año 2000 creo que oyeron que iba a haber el fin del mundo. Ustedes ni habían nacido, creo, ¿verdad? O ya habían nacido, dicho. No. En el 2002, mi carta. No, pero ella sobrevivió al del 2012. Pues en el año 2000 decían que las computadoras iban a fallar y que iba a haber sobrecargas eléctricas, pero le estaban tirando a eso del campo magnético de la Tierra. Lo que sucede es que los científicos han descubierto que el campo magnético no está así como lo vemos en el dibujo, ¿verdad? Que las líneas están saliendo y entrando y está quieto, sino que lo que está aquí en el norte geográfico se mueve hacia abajo de la Tierra, hacia arriba de la Tierra. Entonces, al hacer estudios y al estudiar las bitácoras de los navegantes durante años que empezaron a usar la brújula, se dan cuenta que el campo magnético de la Tierra nunca ha estado quieto. De hecho, se ha invertido en varias ocasiones. Y al invertirse, la Tierra queda por un periodo relativamente corto, sin protección de los rayos del sol y de las tormentas eléctricas. Entonces se piensa, una de las teorías que hay es que cuando los dinosaurios se desaparecieron de la Tierra y que cayó el meteorito que los mató, fue porque había quedado desprotegida la Tierra debido a la inversión de los polos. Entonces eso es lo que estaban esperando en el año 2000. Y sí, de hecho, todavía están esperando que haya un cambio en los polos magnéticos. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto, chicos? Sí, señor, es que no logro entender esa inversión que hacen los polos. Vaya, ahorita te explico. Al estudiar el campo magnético de la Tierra,
se ha descubierto que la Tierra es como un gran imán, ¿verdad? Por eso es que ven aquí un imán de barra en el centro de la Tierra. Así se comporta la Tierra, como que fuera un imán de barra. Y el sur del imán, o sea, el sur magnético de la Tierra, está en el norte geográfico. Y el norte magnético de la Tierra está en el sur geográfico. Pero se cree que no siempre fue así. Se cree que antes el norte coincidía con el norte y el sur con el sur. Hubo una inversión que fue cuando se murieron los dinosaurios y están esperando que haya otra inversión, que de nuevo el norte vuelva a ser el norte y el sur el sur. No sé si con eso, Hazel. Sí, ya entendí. Gracias, señor. Perfecto. Esto es importante que recuerden que el sur Señor. geográfico... Hola. Pero, ¿y esto que se invirtieron no tiene como, no han investigado o descubierto que si tuvo una causa específica o algo? Porque solo por así se escucha extraño. Sí, O sea, solo porque... Fíjate que hay como unos científicos que se han dedicado únicamente a estudiar el campo magnético de la Tierra y han tratado de crear ese campo magnético en el laboratorio y tratar de estudiarlo, pero no es mucho lo que han avanzado en cuanto al estudio de eso. No saben qué lo causó, solo saben, porque tienen aparatos para medirlo, saben que el campo magnético se debilita, se fortalece, no es algo constante y que no está quieto, sino que se está moviendo. Uno de los videos era respecto a eso. De hecho, más adelante en las aplicaciones de eso del campo magnético les voy a explicar algo que sucede en los aeropuertos debido a eso, de que el norte y el sur, y sobre todo es el sur magnético el que se está moviendo. Así que no se sabe. ¿Alguna otra pregunta más? Vaya, una de las evidencias que tenemos de que existe un campo magnético es esto que les voy a enseñar. Si han visto Tierra de Osos, se van a acordar al ver esta imagen. Son las auroras polares, que se llama aurora boreal, que es en el norte, y austral, que es en el sur, ¿verdad? Estas auroras se debe a que queda polvo cósmico trabado entre la Tierra y el campo magnético, y dependiendo del gas que haya en ese momento en la atmósfera de la Tierra, así son los colores que se originan en la aurora. Entonces, esta es una evidencia de que sí existe campo magnético en la Tierra. Vale, veamos las aplicaciones del campo magnético. La más famosa es la brújula, ¿verdad? El norte de la brújula, que es la agujita aquí, siempre apunta hacia el norte geográfico. Y eso tiene lógica, porque si el norte geográfico corresponde... Ya voy, permíteme un segundo. Si el norte geográfico de la Tierra corresponde al sur magnético, tiene lógica que el norte de la aguja apunte hacia el norte geográfico, ¿verdad? Porque acuérdense que el norte y sur se atraen. Dime, Diego. Señor, yo tengo una duda. A ver, dime. Pero si anteriormente, como que había dicho con los dinosaurios, el norte magnético estaba con el norte, ¿cómo se dice? Geográfico. Entonces, técnicamente, si estaríamos así, la brújula funcionaría al revés. Correcto, así es. La brújula funcionaría al revés. Y así es como han descubierto que el polo magnético se ha estado moviendo desde siempre, al ver las bitácoras de los navegantes, porque cambiaba su punto de referencia con eso. ¿Más preguntas, chicos? Es bastante interesante esta parte. Hola. Entonces eso, por eso que las auroras boreales solo aparecen en las partes superiores, más superiores y las partes más inferiores, digamos como Canadá y el Polo Norte, porque ahí se concentra la
los campos magnéticos, las líneas. Sí, Por eso es. ahí están más juntas las líneas de campo y al estar más juntas el campo magnético es más fuerte. Entonces por eso es que solo ahí se ven. Así es, Carlos. Vaya, otras. Señor, Estos seres, hola. Espera. Vaya. Si me pusiera en el norte geográfico con una brújula, ¿dónde apuntaría? ¿Qué crees tú que pasaría? Eso le iba a preguntar a Emerson cuando estaba hablando. ¿Qué crees Eh, tú que pasaría? Supongo que, no sé, depende de qué tan exacto o qué tan cerca esté del sur magnético, va a seguir apuntando, pero supongamos que llega a un punto de perfección o donde sea el punto exacto, no sé, creo que la aguja va a volverse loca. Y se vuelve loca, empieza a girar Eso, así como eso pensaba. extremadamente. ¿Mande? Yo pensaba eso porque, o sea, de que empezaba a girar porque bueno, estaba viendo un video de que ponían prácticamente una brújula casera y cuando sacaba un imán se empezaba a girar. Ajá. Sí, se pone loca y empieza a girar. Así es. Y ya aprovechando lo que dijo Pablo, aquí el sur magnético no está exactamente en el norte, ¿verdad? Sino que está movido respecto al norte geográfico. Así que no está exacto ahí, sino que está un poquito pandito. Vaya, la siguiente cosa que les iba a mencionar es acerca de las aves migratorias. Alguna vez se preguntaron cuando niños cómo hacen estas aves para saber a dónde tienen que volar y cómo es que llegan a su lugar de destino. Algunos científicos empezaron a investigar eso y al abrir el cráneo de las aves descubrieron que en el cerebro tienen como unas piedritas muy parecidas a las magnetitas. Esas piedritas se cree que son imanes, bueno, funcionan como imanes que orientan a las aves a través de las líneas de campo magnético de la Tierra, también a los peces. Sucede eso con los peces. Si han visto Nemo, se van a dar cuenta que ellos siguen ahí la corriente, ¿verdad? Y que se orientan para migrar, también siguen líneas de campo magnético. Las palomas mensajeras también se orientan así, ¿verdad? A través de líneas de campo magnético. Y es debido a unas como magnetitas que tienen en el cerebro. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a un físico argentino, a una física argentina, que estaba hablando, ella se ha dedicado a estudiar toda su vida el campo magnético, y estaba hablando que están haciendo investigaciones a ver si qué tanto afecta a los humanos también el campo magnético. Así que me imagino que también dentro de poco vamos a saber qué efectos tiene ese campo magnético sobre nosotros también. Y aquí Señor, tengo una algunas pregunta. otras aplicaciones. Dime. ¿Qué pasa, Felipe? Respecto a lo que dijo Pablo, si ponemos una Ajá. brújula en cualquiera de los dos polos, pues se vuelve loca. Pero entonces, ¿por qué en la PAES Sí, preguntarían si al poner una brújula a la par de un imán, a dónde señala? ¿No se tendría que también volver loca o empezar a girar? vaya. Lo que pasa es que, espera, me voy a poner la imagen para explicarte. Si tú te pones aquí, lo que vas a tener es un agujero de donde salen todas las líneas de campo. Es como que tengas un anillo y ese anillo te genera líneas de campo, pero justo en el centro del anillo no hay nada. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Vale. Entonces, como Pablo dijo, ¿qué pasa si yo soy bien exacto y me pongo ahí en el centro donde se genera el campo magnético? Como ahí no hay campo magnético, pero alrededor del anillo sí hay muchas líneas de campo, ¿hacia cuál línea de campo va a apuntar la brújula? No va a saber, y por eso es que se vuelve como loco. Ajá.
Pero, ¿y en el caso del imán? En el caso del imán, tú lo que haces es que agarras el imán y pones la brújula, vaya, digamos yo agarro esta brújula y la pongo aquí. ¿Hacia dónde va a apuntar aquí la brújula? Va a apuntar hacia afuera porque las líneas de campo aquí están saliendo. Al ponerla aquí, va a apuntar hacia adentro del campo, las líneas de campo van a salir. Pero no hay un círculo. Ah, ok. No hay un círculo donde yo plano, digamos. Sí, señor. Vale. Algo más, chicos. Creo que... Entonces, otras aplicaciones son estas que están viendo aquí. Yo creo que ya han visto CSI, que usan como un polvo para ver las huellas del asesino en esa serie. Ese polvo está magnetizado para que se adhiera a la huella que se ha dejado, ¿verdad? A los aceites corporales. Y así es como se pinta ahí, ¿verdad? Para poder descubrir las huellas. También han descubierto que hay bacterias que tienen en su estructura, como en la columna vertebral, podríamos decir, de la bacteria, una serie de piedritas como magnetitas, y que al crear un campo magnético, todas las bacterias se alinean en dirección al campo magnético que se está creando. Bueno, si no hay preguntas, esta es la clase de ahora. En la próxima clase vamos a seguir hablando en cuanto al magnetismo. Espero que haya quedado claro cuál es el origen del campo magnético. A ver quién me cuenta cuál es el origen. El origen físico del campo magnético de la Tierra, ¿cuál es? Son los metales líquidos que hay en su interior, o teóricamente hablando, al menos. Mucho hierro y níquel derretido girando a grandes velocidades dentro de la Tierra. Muy bien. Y del magnetismo en los imanes y en los materiales ferromagnéticos, ¿cuál es el origen? El spin de los electrones. Muy bien, el spin de los electrones. A ver, características de los imanes. Tienen dos polos. Tienen dos polos. ¿Qué más, Carla? Carla Blanco, ¿qué ibas a decir? No, es eso, de que tiene dos polos. ¿Y cómo se llaman esos polos, Cari? Polo norte y polo sur. Ajá, ¿y por qué se llaman así? Porque los polos geográficos. Muy bien, porque siempre apuntan a los polos geográficos. ¿Qué otra característica tienen? ¿Qué polos iguales se repiten? No pueden ser monopolios. Monopolos. Ah, muy bien, no existen los monopolos magnéticos, perfecto. Estoy repasando esto porque de eso van a hacer la infografía, ¿verdad? No les cueste mucho. Vaya, pues chicos, ha sido un gusto estar con ustedes esta tarde. Espero que les haya gustado la clase. Había información, yo creo, bueno, a mí me gusta mucho esa parte. Cuídense mucho y nos vemos hasta el jueves.